setup como Dios manda y no lo de Geek and the Freaky, tío. Estoy impresionado, impresionado. Hola a todos, ¿qué tal? Estoy aquí con Carlos Katz. ¿Qué pasa? Haz una breve introducción sobre ti mismo, quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes, ese tipo de cosas que todos contamos. Que todos contamos en las entrevistas, no sé, no me entrevistan muy a menudo, así que... Bueno, pues soy Carlos, vine a Tokio hace como 5 años y me dedico a programar, hago programación, desarrollo de aplicaciones web. Tengo mi cuenta de Twitter, pero no tuiteo mucho. Tengo mi cuenta de Flickr, pero apenas subo cosas a Flickr. Facebook no lo uso para nada. Soy un ermitaño social. Yo antes era como tú, ¿Sí? ahora intento abrirme más al mundo. No sé, ¿qué más te puedo contar así a modo de introducción? Eres el hombre detrás de la magia de The Geek and the Freaky. Eres Batman. Soy Batman, soy el cámara... O Robin. O Robin, ¿eh? No, porque solamente hay uno. Si fuéramos dos, sería Robin seguro, porque soy el más débil. Sí, soy el cameraman de The Geek and the Freaky. Suelo cagarla bastante, la verdad, con los vídeos, sí, siempre me lo dicen, sobre todo con el sonido. Tenemos un trauma con un episodio que la cagué y no me lo han perdonado desde entonces. Ahora Pero entiendo bueno, muchos comentarios del otro día que estuvimos grabando. Seguro que me pusieron verde estos par de cabrones, lo hacen seguro. Y nada, empezamos con la idea de grabar The Geek and the Freaky porque querían hacer un videoblog estos dos, Rodrigo y Héctor, de hablar de muchos temas que salen cuando nos juntamos y tal, y pensaron que sería interesante hacerlo con un formato delante de la cámara y tal. Y me engancharon a mí, pues yo creo que porque tenía una cámara buena, y si hubiera sido otro con una cámara buena hubieran cogido a cualquier otra Pasabas persona. por ahí, ¿no? Este chaval tiene una reflex decente. Sí, va. pues yo creo que fue así más o menos, no te creas, ¿eh? Y ahí hemos grabado algunos capitulillos con más o menos ritmo. Y ahora estamos dándole una vuelta de tuerca al proyecto. Es que antes el proceso se graba un capítulo que juntarnos los tres es complicado porque cada uno tiene su agenda y bueno, juntarnos los tres, encontrar el momento y tal para grabar, y luego la edición nos la hace Capitán Urias. Capitán Urias, estás despedido, que lo sepas. Yo también estoy despedido, así que vamos a hacer un sindicato y nos vamos a dar por culo. No paráis de despedirlo por todas partes. Geek and the Freaky te despide a todo el mundo, nadie está a salvo ahí, tío. Nadie está a salvo, ni siquiera ni el Geek ni el de Freaky. Ellos están despedidos, pero no lo saben todavía. Tratar de subir algo cada semana, incluso grabando cosas independientes y tal, cada uno por su lado y tal, y es cuando nos podemos juntar subir. Como estos vídeos de 360 que hace ahora Sí, Héctor. sí, Héctor compró la Teza esta, Teza. Mola un montón, ¿tú lo has visto cuando va por ahí el solo? Sí, lo que pasa que no lo vi en directo haciendo un vídeo. Lo he visto con las fotos y tal, pero... Cuando estuvimos en Shinjuku, tú viniste al Cecil cuando ya habíamos grabado, pues es muy gracioso. Es como cuando el tío este loco del barrio que va ahí con un paraguas él solo por ahí y va hablando y riéndose solo y todo el mundo se aparta, pues igual. Yo he perdido gran parte de mi vergüenza desde que estoy aquí en Japón. Antes era súper vergonzoso y siempre estaba con el no, tío, ¿qué dirán y tal. Ahora me puedo quitar los pantalones aquí más o menos bastante cómodamente. Te reto. Bueno, ya supongo que Tokio sobre todo te da un poco ese anonimato, ¿no? Que te permite hacer esas cosas. Al contrario, no, siendo extranjero aquí en Tokio eres mirado casi constantemente, ¿no? Entras ¿Sí? en un bar o entras en un sitio, te eres el extranjero y tal. Entonces yo creo que te inmunizas, ¿no? A la que la gente te mire. Bueno, sí, aunque no esté haciendo nada raro, me van a seguir mirando, pues voy a hacer algo raro ya de paso, ¿no? Puedes venir aquí vestido de conejo y seguramente nadie levante una ceja. Yo he salido disfrazado de conejo rosa, eso fue muy divertido. ¿Para algo de paintball puede ser o...? Sí, bueno, llevábamos varias intentonas con la idea de cazar al conejo, es decir, putear a uno durante todo un día, vestirlo ahí, ir todos a un sitio de paintball, y normalmente el paintball se divide entre dos equipos que se luchan entre sí. Pues esta versión era el pobre diablo que le tocara y iban a ir todos a por él, y me tocó a mí. Y me pasé todo un día vestido con mallas rosas y con orejas. Y sí, así pasemos el día muy bien. Fue muy divertido. Ese es el día a día aquí en Tokio, ¿no? Bueno, hay de todo. Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que viniste a Japón? La primera vez que vine a Japón, ¿cuándo? Vine a Japón después de mucho marear la perdiz a lo largo de los años. Vine en 2009. 2009. En 2009 vine por primera vez de vacaciones, vine 2 semanas. ¿2 semanas? 10 días.
Y hicimos la turistada típica de venir a Tokio, luego te vas a Kioto, Nara, Sí. Hiroshima, Miyajima, volver a Kioto, Nikko y tal. Lo mismo que yo, Ese es básicamente. un recorrido, ese es un Estándar. recorrido estándar. También es si tienes el Japan Rail Pass, este es de lo mejor que puedes hacer, ¿no? Te recorres Sí. un poco el norte, Tokio así como base de operaciones, te vas al norte, te vas a Kamakura, te vas a Hakone, regresas a Tokio y luego ya te vas a Kansai. Y para ser la primera vez que vienes a Japón es un viaje que yo recomendaría, o de hecho recomiendo a todo el mundo que me pregunta. Sí, 2 Porque semanitas. son yo un par creo. de semanitas. Sí. Es un poco paliza, pero va, se lleva bien. Y ves un montón de sitios. Y muy distintos. Y muy distintos. Porque sobre no todo, tiene sí, nada sí, que sí. ver Exacto. Nikko con Miyajima o Tokio con Kioto. Absolutamente nada. Entonces, Incluso Tokio y Nikko, que los ves en el mapa y relativamente están cerca, son mundos completamente diferentes. Incluso Tokio y Kamakura o Tokio y Yokohama, que están incluso más cerca, sí. no tienen nada que ver. Exacto. Tokio es una cosa extraña que ha crecido ahí, tiene su propio ecosistema. Y el resto de Japón, de hecho, eso es una cosa muy curiosa y es, la gente tiene la imagen, bueno, la gente, estoy generalizando porque la gente ya sabe más de Japón que la gente que vive aquí, hay tanta información Sí, en hoy en día internet. sí. Pero muchas personas tienen la idea de que Japón es Tokio, ¿no? Que es pues, ir rascacielos a saco, salarimán de un lado para otro, neón y tal. Y lo cierto es que no, eso es Tokio. El Japón de fuera de Tokio es muy diferente. De hecho, gracias a Dios es diferente, ¿no? Porque Tokio a la larga puede cansar un poco de tanta gente, tanta multitud y tanto barullo. De vez en cuando necesitas escapar ahí un poquito. ¿A ti qué te gusta más? A mí me gusta más... Es que yo estaba pensando ahora en mí mismo y digo yo, a ver qué opinas. A mí me gusta Tokio mucho como ciudad, me considero adicto a Tokio, me encanta Tienes de todo. sentir la vibración de Tokio cuando sales en el metro, cuando, no sé, cruzas por Shibuya o cuando te vas a Odaiba, por ejemplo, ves ahí el Rainbow Bridge. Me encanta ver los landmarks de Tokio y en cierto modo sentirte parte de esta ciudad. En ese sentido soy adicto a Tokio, pero a la vez necesito de vez en cuando desconectar de Tokio, necesito como que se va acumulando ahí una presión, una válvula y que si no te vas un fin de semana, por ejemplo, fuera, llega un momento que se hace muy pesado. Constantemente multitudes en las horas punta y tal, se puede hacer muy pesado. Como nos ha pasado ahora en el metro. Vaya. Que, a ver, no era vaya jaleo, no era una multitud como las que puede haber en la Yamanote, que Sí. es sardinas total, Sí. pero bueno, bastante lleno. A mí me han volado. Le han de- pegado de una un hostia viaje. este. Así que... Había un tío ahí se la lleva por delante. Un poco más, le mete en la maleta y se lo lleva. Dios mío, aquí a casa. No, me gustan las dos cosas. Sí, me gusta la ciudad, pero también me gusta mucho largarme por ahí y sobre todo encontrar pequeños puntos de paz, rincones de paz dentro de la ciudad. Eso me gusta. Dentro de Tokio. Dentro de Tokio. Mm. Tokio también es... Hablamos mal de Tokio, de la multitud y tal, pero en realidad esos son los Shibuya, Shinjuku, los núcleos donde hay gente. Te puedes caminar 10 minutos en cualquier dirección de Shibuya, norte, sureste, oeste, y estás por barrios residenciales donde no hay casi nadie, ¿no? O por ejemplo, a mí me sucedió, por dar una opinión mía, Hombre, es tu videoblog, tienes que dar las opiniones que te salgan de las pelotas. la semana pasada, el domingo, que te comentaba antes que estuve en la cafetería de Square Enix Ajá. y demás, volvía con Álvaro, un chico que va a las mismas clases que yo. y- Álvaro, ¿qué tal? Hola, saludos. Y él vive por esa zona, ¿vale? Ajá. Lo conoce mejor que yo. Y me dice, vamos a ir por aquí. Y resulta que en Shinjuku, imagino que tú lo sabrás, hay un Golden Gate. Ajá. Y es todo por una calle que tiene muchísimos árboles alrededor, o sea, a ambos lados. Y vas caminando por ahí y no se oye nada. O sea, yo flipaba, digo yo, estoy en Shinjuku, estoy al lado de Kabukicho o sea, lo que es Shinjuku, ¿vale? Con toda la marabunta de gente y todo lo que hay siempre, y no se oía nada. Y estaba alucinando, y yo no conocía eso. Y es eso, simplemente por caminar un poco por una calle, como que te transportas un poco a otro universo. Eso es. Sí, es muy fácil saltar de universos, como tú dices, ¿no? Estás en medio de un sitio súper concurrido, Con están la gente, los neones, megáfonos, los canciones, neones, los coches, caminas 2 calles y estás, hostia, ¿dónde estoy? No hay nadie, me he perdido. A ver, yo soy consciente de que cambia mucho la visión que se tiene de Japón de venir de vacaciones a vivir. ¿Te ha cambiado mucho esa perspectiva?
sobre todo la opinión que tienes de Japón respecto a cuando venías al principio de vacaciones y digamos que ahora has asentado aquí. Sí, sí que cambia bastante. Porque cuando vienes de vacaciones, estás de pasada y lo ves todo con ojos del que... Tienes el hype aquí, ¿no? Bueno, aparte de que tienes el hype aquí, lo ves con ojos del que viene aquí un par de semanas. Entonces, si ves algo que no te acaba de encajar, pues lo dejas pasar, ¿no? Y dices, bueno, pues, o sea, me ha tocado un tío raro, o joder, en el metro, qué putada que esto se llene tanto por las mañanas, pero bueno, estoy aquí un par de semanas, me da igual todo. Cuando vienes aquí a vivir, pues esas cosas se te quedan un poquito más y dices, hostia, pues si esto va a ser así todas las mañanas, telita, ¿no? Y tal. O joder, pues si van a tratarte así, te van a dar una mala contestación en el trabajo por lo que sea, pues hostia, pues no sé si voy a aguantar yo esto, ¿no? Entonces te cambia un poco la percepción de algunas cosas, para bien y para mal. También cuando vives aquí y llegas, por ejemplo, yo cuando llegué no tenía ni idea de japonés, ¿no? Estudié un año en Madrid, pero japonés en una academia y tal, pero cuando llegué aquí no entendía nada. ¿Qué he estudiado, no? Yo he estudiado arameo y hablaría mejor japonés. No, pero a medida que estudias y aprendes el idioma y vas teniendo acceso a más contenidos de lo que es la vida diaria en Japón, te vas enterando de más cosas, ves un panfleto y te enteras de lo que está hablando, te enteras de que hay una exposición que te puede interesar, ¿no? O te enteras de que a lo mejor la persona que tú pensabas que te estaba dando malas respuestas, sencillamente no te está dando malas respuestas, es que simplemente es su manera de ser, su manera de hablar, ¿no? Entonces, cuando no entiendes el idioma, sobre todo, lees mucho el lenguaje corporal. Sí. Y el lenguaje corporal de los japoneses engaña mucho. Engaña bastante, porque primero, no todo el mundo el que te sonríe le caes bien. No, ya, claro. Y segundo, no todo el mundo que te pone una mala cara le caes mal. Son muy buenos haciendo el poker face este, ¿no? Entonces, puedes fiarte hasta cierto punto de tu intuición con el lenguaje corporal con los japoneses. A medida que puedes hablar con ellos, puedes interactuar con ellos, aprendes cosas nuevas de cómo son las relaciones entre las personas en Japón. Sobre todo nosotros españoles somos muy directos, los japoneses son bastante indirectos. Depende del contexto en el que estés. Cuando estás en el núcleo entre amigos japoneses o en familia son igual o incluso peores que nosotros. Pero cuando estás en un contexto de empresa o un contexto de una amistad no tan directa, utilizan muchas evasivas, muchas maneras indirectas que al final quieren llegar a decir una cosa pero no lo dicen directamente, ¿no? Se encuentran maneras de sugerir que ellos creen que deberíamos de estar yendo a tal, cuando mejor, coño, te estás equivocando, vamos para allá. Entonces, no sé, esa es una de las cosas que te das cuenta, ¿no? Que la sociedad japonesa es mucho más compleja de lo que te haces a la idea viniendo un par de semanas aquí de vacaciones. Y que eso no lo llegas realmente a percibir hasta que no aprendes el idioma y puedes tener una inmersión más grande. El idioma, sí, el idioma ayuda mucho, por supuesto. Sin el idioma no vas a ningún lado. Sí, también te puedes relacionar con japoneses pues, en otros idiomas, ¿no? Gente que habla inglés, gente que habla español, pero en cierto modo el idioma, si yo te hablo a ti en español, mi carácter cambia de si te hablo en inglés o mi carácter cambia si te hablo en japonés. Es curioso, el idioma de alguna manera moldea el carácter, ¿no? Nunca lo había pensado. Conozco una chica que cuando hablaba con ella en inglés me parecía muy agresiva. Y en cambio cuando hablaba con ella en japonés, el feeling cambiaba completamente y es la misma persona. Porque el idioma japonés también es un poco más suave, más dulce. El idioma femenino japonés es un poco más, no sé, yo a veces asocio los sonidos a imágenes, es como más redondo, ¿no? Y el inglés en cambio es como mucho más cuadrado, es bastante directo a la hora. Te entra por la cabeza y si alguien te dice una frase en inglés o en español, te queda bastante claro qué es lo que quiere, ¿no? Mientras que con el japonés, sobre todo dependiendo un poco del nivel de japonés o del tipo de conversación que tengas, te entra de una manera más curva, más suave, ¿no? Me ha llamado la atención que has dicho japonés de chicas. Sí. ¿Hay diferencia? Hay algunas palabras y expresiones que utilizan los hombres que no utilizan las mujeres
Y al A ver, revés, sé que hay diferencias como, por ejemplo, Boku y cosas así, que es para referirse a uno mismo si eres hombre y tal. Eso es, sí. Pero más allá de ese tipo de diferencias, no sabía que hubiera... aparte de palabras y expresiones que son más de mujeres que de hombres, por ejemplo, las mujeres pueden acabar casi cualquier sustantivo o adjetivo con wa. Con wa. Wa es como una manera kawaii de darle una entonación a una palabra, mientras que un hombre si dice eso pues va a parecer un poco afeminado. Y igual lo que tú has dicho, los hombres cuando están hablando entre ellos utilizan boku, ore. Ore es como bastante, no sé, cuando estás con gente tienes una relación muy íntima, en plan familia o amigos muy íntimos, ¿no? O estás dentro de un núcleo dentro de la empresa pero que te llevas muy bien, o estás con colegas de tu mismo nivel. O los niños utilizan mucho ore. Cuando vas en un tren y ves a un grupo de colegiales o de universitarios, ore, bueno, no, utilizan mucho el ore. Y el ore es como bastante salvaje. Y, wow, es como... Boku es, dentro de lo informal, es como lo más formal. Es como... Es que todo eso no lo he estudiado. Por el momento yo soy Watashi. El watashi. Watashi es uno de los más formales que hay. Luego está el watashi. Watashi, que es como incluso más que el watashi, ¿no? Pero sí, utilizas el watashi, que siendo extranjero y con un nivel de japonés básico, el watashi es lo más safe. Hasta que me pasó también una vez al principio cuando estaba aprendiendo japonés, igual Anécdotas todo. Sí, yo soy un abuelo y entonces las batallitas me salen solas, no sé. No, pero sí es la salsa, es lo mejor de estas cosas. Pues entonces te vas a hartar. No, tenía una amiga también que conversábamos en inglés mucho tiempo, pero a medida que empezaba a poder hablar japonés, trataba de meter ahí el japonés todo lo que podía, ¿no? Sí. Y yo siempre utilizaba watashi, porque era lo que me habían enseñado, sobre todo en los primeros... En las escuelas de japonés normalmente siempre te dicen el watashi, no recuerdo que me hayan... He leído y he aprendido la gramática del boku, pero en los ejercicios y tal, pues normalmente siempre utilizábamos watashi. Y me decía, joder, pero no me digas watashi, que suenas muy frío, suenas muy lejano. Y es porque ya habíamos llegado a un grado de amistad en el que si tú estabas utilizando un japonés muy formal, para ella, que ya estaba acostumbrada a ti, eras un amigo, ya te consideraba un amigo, Metías ahí como un poco de distancia. metías un poco de distancia. Y digo, sí, si es que no sé utilizar otra palabra, pues no te lo tomes así, estoy aprendiendo japonés. Dame espacio, hostia. Vamos, que son ya no es solo la sociedad japonesa, sino que el propio lenguaje, el idioma, tiene muchos niveles y matices de... O sea, la misma conversación la puedes tener a distintos niveles de formalidad y de... Y se puede estar hablando del mismo tema y según el idioma, el grado de japonés que utilices, si es más educado o menos educado, puede dar una sensación completamente diferente. Y eso te lo digo yo, que yo todavía estoy aprendiendo japonés, ni mucho menos domino el idioma. Pero me parece curioso cómo varían las cosas, ¿no? De hecho, hablábamos antes de la sociedad japonesa y de entender la sociedad japonesa. Yo creo que una de las mejores herramientas para entender la sociedad japonesa es el japonés. El mismo japonés es como una clave para desencriptar ¿no? Imagínate que la sociedad japonesa, la cultura japonesa es un archivo y uno de las claves para un archivo cifrado, ¿no? Y una de las mejores claves para desencriptar ese archivo es el lenguaje japonés. No solamente porque te vas a enterar de lo que dicen, sino te vas a enterar de por qué y cómo lo están diciendo. Y eso es muy curioso. Por eso es uno de los idiomas que he tenido la desgracia y la dicha de aprender. Yo opino un poco lo mismo, en el sentido de que es muy complejo, requiere esfuerzo de aprender, pero al mismo tiempo tiene ese punto de reto o de no sé muy bien qué, que te engancha, que dices quiero más. Es que hasta con los kanjis, que son un puto infierno. Lo son. Es en plan, dame más, ¿sabes? Pues te vas a hartar de kanji, no, otra cosa no, pero tienen para exportar. No, por ejemplo, el japonés es una cosa que siempre vemos como muy inaccesible, ¿no? Es como un idioma misterioso ahí con una escritura indescifrable. Y sobre todo si te gusta el friquerío, la cultura japonesa, te ha gustado el manga desde pequeño, no sé,
tienes como todo eso muy idealizado, ¿no? Como es Japón. Pues Japón lo hemos conocido a través de las películas, a través de los tebeos, a través de, no sé. Lo llamativo, bueno, lo que nos han vendido también. Lo que nos han vendido, sí, lo que exportan en cierto modo, ¿no? Pero tú lo idealizas un poco, ¿no? Y es hasta cierto punto los japoneses parece que tienen hasta como superpoderes, ¿no? Son personas que están a otro nivel y tal. Y cuando empiezas a hablar japonés y te descubres a ti mismo, dices, hostia, que estoy empezando a entender lo que esta gente dice y te ves un capítulo de Shin-chan, por ejemplo, que utilizan un japonés bastante sencillo. Y dices, hostia, si lo estoy entendiendo todo, te pega como un subidón, ¿no? Y entonces dices, hostia, quiero aprender más. Quiero ver si soy capaz de entender Dragon Ball, quiero ver si soy capaz de leerme un manga en japonés. Y cuando te descubres a ti mismo, dices, hostia, que lo estoy haciendo. No sé, es como una automotivación, ¿no? Es un ciclo. Si te gusta la cultura japonesa, si no te gusta la cultura japonesa... Sí, no, claro, eso suma todo. A ver, creo que ya hemos dado alguna vuelta en torno a esta pregunta, entonces, si quieres responderme brevemente, te lo permito. ¿Te parece complicado aprender japonés? Aprender japonés a un nivel básico no me parece excesivamente complicado. La gramática japonesa básica es relativamente fácil de aprender y los dos alfabetos, el hiragana y el katakana, Sí. también se pueden aprender relativamente en un periodo corto de tiempo. Sí. ¿En 2 semanas? En 2 semanas no creo. Bueno, lo que es aprenderte los garabatos, los trazos, en 2 semanas, si tienes buena cabeza. A nosotros en clase nos lo dieron en 2 semanas y olvídate. Sí. Bueno, pero es que no hay que dar mucha más vuelta, ¿no? Luego es simplemente coger fluency. Sí, y leerlo mucho, verlo mucho y pum, llega un momento que lo lees como nuestro alfabeto occidental. Un nivel básico de japonés es relativamente fácil de aprender. Ahora, cuando quieres ir al siguiente nivel, ya lanzarte a aprender más vocabulario, más kanjis y aprender a utilizar gramáticas más sofisticadas, es bastante jodido, bastante complicado. Y sobre todo la parte de los kanjis. Porque los kanjis es una cosa que tendemos o al menos en mi caso, y es una de las cosas que aún me arrepiento, cuando empecé a estudiar japonés lo hice de una manera un tanto irregular y dije, bueno, yo tengo que empezar a poder ser capaz de comunicarme porque vine del trabajo, te lo comentaba antes, vine a trabajar y no tuve el tiempo que pensaba que iba a tener para estudiar y empecé a trabajar directamente. Entonces yo le di mucha prioridad a poder comunicarme hablando, ¿no? Porque veía que los kanjis y todo lo escrito iba a tomar mucho más tiempo, entonces yo le di mucha prioridad a ser capaz de comunicarme. Pero descuidé mucho los kanjis y es una cosa que a día de hoy, después de 5 años aquí, todavía estoy luchando por... si mi nivel de comunicación hablada está aquí, quiero al menos que mi nivel de kanji esté aquí. Sí. Y ahora mismo estamos pero bueno, depende hasta dónde quieras llegar. Por supuesto, si quieres hablar como, yo que sé, como un japonés nativo, te va a costar. Pero si quieres hablar como una persona que... Entender y hacerte entender. Eso lo puedes conseguir en relativamente corto tiempo. Relativamente corto tiempo viviendo en Tokio. Porque viviendo aquí, claro aquí. Que eso es... Aprender japonés desde el extranjero lo considero muy difícil. Porque puedes hablar y puedes aprender gramática y puedes aprender vocabulario, pero si no educas el oído, te va a costar mucho trabajo. Y el japonés que te enseñan en la escuela es un japonés que está como una burbuja. El japonés que se utiliza normalmente en la calle es diferente. Te van a hablar van a utilizar el más y el des lo justo normalmente en la calle, ¿no? Bueno, salvo que vayas a un conveniente o aquí en la cafetería, pues, utilizar unas fórmulas estándar, pero en cuanto tengas un grupo de amigos o te relaciones con personas japonesas, compañeros de trabajo, todo ese más y des que has aprendido en la escuela no se va a usar tanto y sobre todo te van a hablar mucho más rápido. El japonés se habla muy deprisa, igual que nosotros en español hablamos bastante deprisa. Entonces tienes que educar el oído. Pero no pienso que tan rápido, o bueno, claro, es la percepción porque al menos yo no lo acabo de entender, entiendo palabras sueltas, pero me da la impresión de que ellos hablan más rápido que nosotros. Ellos hablan más rápido que nosotros, me da la sensación. Yo estoy de acuerdo contigo, hablan a toda hostia. Hablando en plata, hablan muy rápido y cuesta. Entonces, si tú vienes de estudiar en el extranjero, que yo creo que es lo que me pasó a mí, yo venía acostumbrado a un japonés de mi profesora, que básicamente era un japonés súper despacito, súper sencillo, y te encuentras aquí
en la jungla de Tokio, que todo el mundo va a saco y te y tú dices, "Hostia, ¿qué pasa aquí?". Bueno, pues eso es una manera de practicar, ¿no? O ver Doramas. doramas. Me lo recomendó Hiroko, bueno, de Conversation, que el tema de los doramas ayuda muchísimo. Sí. Tanto para pillar, digamos, frases típicas, como para eso, un poco las construcciones de las... Y porque en los doramas se utiliza más o menos el lenguaje de la calle, ¿no? Si aprendes el japonés a nivel de dibujos animados, Sí. salvo que sea una serie como Death Note o algo así, que es un poco en plan contemporáneo, no es en plan futurista, no es en plan Dragon Ball, que en Dragon Ball vas a aprender a decir te voy a arrancar los ojos de una manera perfecta, o Kamehameha, o vas a aprender a gritar, vas a ensanchar tus pulmones a la perfección, o si miras Doraemon o Shin-chan, por ejemplo, en versión original, Sí. vas a hablar como un niño de 10 años, ¿no? Tampoco ayuda mucho. Bueno, oye, así es una forma de ser kawaii. Sí, bueno, y esta es otra, bueno, déjame, voy a terminar y luego te cuento otra, Vale. con lo del kawaii. Entonces los doramas, kawaiis, súper bueno. En los doramas utilizan un lenguaje más o menos, un lenguaje como el que utilizarían en la calle, entonces viene bien. Mucho mejor. Viene bien para... Y otra cosa, el japonés kawaii eso es una cosa que nos dicen mucho a los extranjeros, a los tíos, porque normalmente los extranjeros aprendemos el idioma japonés de mujeres, ya sea porque te echas una novia japonesa o porque resulta mucho más fácil hacer amistad con chicas que con chicos. Y cuando aprendes japonés hablando con chicas, tu japonés... Hablas un poco como una chica. Aprendes... Sí, exacto, hablas un poco afeminado. Entonces, las tías, por supuesto, no se van a dar cuenta, no te lo van a decir por educación, pero si tú utilizas el japonés que has aprendido a través de mujeres, Sí. con un grupo de tíos japoneses, seguramente te tomen un poco el pelo diciendo, oye, ¿tú qué pasa? ¿Estás hablándome como mi hermana pequeña? Y eso es una cosa curiosa, ¿no? La primera vez que me lo dijeron me quedé un poco achinado, pero sí es verdad, es cierto, sí. Qué gracia. Y aún a día de hoy mi japonés, si tú escuchas mi japonés y lo comparas con las mismas frases dichas por un japonés, un tío japonés, el mío suena mucho más redondito, como hablábamos antes. Es curioso. ¿Lo que más te gusta de Japón? Lo que más me gusta de Japón... Me vas a responder lo mismo que todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué te responde todo el mundo? Respóndeme. Japón me gustan muchas cosas, me gusta la cultura japonesa, pero una de las cosas que más me gusta son los valores estéticos japoneses clásicos. Muy bien, eres la primera persona que me da una respuesta nueva. Me gusta mucho la simplicidad de la estética japonesa antigua, las líneas sobrias, no sé. Vas a ver un templo japonés, un santuario Shinto o un templo budista japonés y son líneas simples, no hay muchas cosas rebuscadas. Y eso son una estética que no sé por qué se me quedó grabada en la cabeza desde muy pequeño, por lo que sea, y toda la simplicidad, no sé, ves por ejemplo un jardín zen o ves ahí una taza de té cuando te vas a tomar un té y ves la taza de té, el lacado dentro, el plato negro fuera, un pequeño pastel, que suele ser de pasta esta de anko, y normalmente ponen el color del pastelito de manera que hace contraste con el lacado de la bandeja, incluso con el contraste del color del té. Entonces es una armonía que consigue una base de sobriedad, ¿no? Y eso es una cosa que me gusta mucho y diría que es de lo que más me gusta de Japón. Está muy bien. Esto no te lo han dicho nunca, ¿eh? No, y es muy interesante, la verdad. A mí también me gusta bastante la estética japonesa y demás, y es un punto muy interesante. ¿Y ahora lo que menos te gusta de Japón? Lo que menos me gusta de Japón... Lo primero que se me viene a la cabeza son los medios japoneses. La prensa japonesa, la televisión japonesa, me parece una cosa muy turbia. Si nos quejamos de los medios... ¿En qué sentido? ¿Manipulan mucho a lo mejor o solo se habla de Japón? Solamente se habla... Primero eso que acabas de decir es curioso. Los japoneses normalmente, si escuchas un noticiario, un programa de noticias, el 90% del contenido suelen ser noticias
nacionales. Luego siempre hay un apartado, un pequeño apartado en la que hablan de noticias extranjeras. Normalmente dentro de ese pequeño apartado de noticias extranjeras se suele dar caña a Corea, se suele dar caña a China. ¿Sí? Es muy curioso que si pasa alguna cosa bizarra en China, algún accidente extraño o lo mismo con Corea, suelen poner ahí su apartado en las noticias, ¿no? O en los programas estos de Variety, que siempre sale el tertuliano de turno hablando ahí de una cosa bizarra que ha pasado en China o en Corea. Y por otro lado, no hay mucha variedad no hay una independencia en cuanto a los medios, no hay un canal de televisión o un periódico que se salga un poco de lo estándar, ¿no? Es como un A, B y C constantemente machacado, masticado y regurgitado y que la gente consume, ¿no? Es un programa de comida, que hay muchos programas de japoneses que se van a comer a... Sí, solo de ver cómo la gente come. Solamente de ver ¿no? cómo la gente come. Y siempre es lo mismo, ¿no? Te van a poner ahí la escena de los tíos entrando en el local pidiendo permiso cuando todo eso está preacordado, ¿no? Obviamente no venimos aquí nos venimos aquí porque nos has pagado, ¿no? Entonces, y entran los tertulianos que están ahora de moda, les ponen el udon o lo que sea que van a comer, sale siempre un plano de un tío con los palillos temblorosos cogiendo la comida. O sea, me pone súper nervioso, ¿eh? Ojalá alguien con buen pulso, ¿no? Siempre salen ahí los tíos siempre diciendo que está muy rico. Me gustaría ver un programa de que, coño, esto sabe fatal. ¿Quién ha hecho esto, no? Jamás lo van a decir porque, por supuesto, es impensable, ¿no? Y luego, que más no me gustan los medios japoneses porque son macabros, Hay casos de personalidades japonesas, personajes de farándula o famosos sí, famosos de estos... que por cualquier motivo se meten en un escándalo, no sé, han tenido un problema de faldas o han tenido un problema con drogas y toda la sociedad... sí, la media lo lincha. Es básicamente, si has tenido un error y la media los medios hacen eco de ello, salvo que tengas un manager o un agente o alguien que meta pasta por ahí o que te saque del apuro tocando las puertas en las que tiene que tocar y tú haces la consabida reverencia y parece que todo el mundo te perdona, estás acabado. Entonces los medios japoneses me dan muchísimo miedo y diría que así a día de hoy es lo que menos me gusta del país. Me parecen bastante tétricos. Vale, visto que te gusta el karate. Ah, sí, hago karate. Yo lo practicaba también hace años. En teoría llegué a marrón, en teoría. Te estoy hablando que empecé con 5 y debí dejarlo con 11 o algo así. Ay, pues no está mal, vale. 6 años. ¿Ya lo practicabas antes de venir o fue al llegar aquí? ¿Un poco porque empezaste a practicarlo? Pues empecé a practicar karate por primera vez cuando tenía 8 años. Estuve 2 años de pequeño. Y lo dejé porque me apunté a un conservatorio a estudiar música y no podía hacer las dos cosas. Sí. Pero se me quedó ahí la espinita. Me gustaba mucho el karate, no sé por qué. Yo creo que también está un poco relacionado con mi obsesión con Japón. Creo que el karate fue el primer contacto que tuve con Japón, con la cultura japonesa. Sí. Ah, ¿wakarimashita? Que cierren. Vale. Nos han echado. Bueno, pues nada, nos han echado. Vamos a otro lado, vamos a buscar un sitio por aquí.